La vida en Puebla siempre había sido tranquila para mí. A mis 35 años, me consideraba un hombre afortunado. Tenía un buen trabajo como ingeniero, una casa cómoda y una esposa hermosa, María, con quien compartía mi vida desde hace 10 años. Pero un día, todo cambió de manera abrupta y dolorosa. Era una tarde como cualquier otra. Regresé del trabajo, cansado pero satisfecho, y encontré el celular de María sobre la mesa del comedor. Ella estaba en la cocina, preparando la cena. Algo en mí, una corazonada quizás, me impulsó a revisar el teléfono. No suelo hacerlo, siempre he confiado en ella ciegamente, pero esta vez, algo no se sentía bien. Al desbloquear el teléfono, encontré mensajes que me dejaron helado. Eran de Alejandro, nuestro vecino. Un hombre apuesto y carismático, siempre con una sonrisa encantadora en el rostro. Los mensajes eran claramente amorosos, llenos de promesas y palabras que no deberían estar dirigidas a mi esposa. Javier, ¿puedes traerme la sal? Me llamó María desde la cocina, sacándome de mi aturdimiento. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. Le llevé la sal sin mencionar nada. Esa noche, la cena se me hizo interminable, cada palabra de María se sentía como una mentira. Decidí que tenía que saber más antes de confrontarla. Al día siguiente, inventé una excusa para salir temprano del trabajo y la seguí en secreto. La vi entrar en la casa de Alejandro. Mi corazón latía con fuerza, la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho. Me acerqué sigilosamente a la ventana, intentando escuchar alguna conversación. Tenemos que deshacernos de él pronto, Alejandro. No puedo seguir viviendo esta mentira, dijo María con voz temblorosa. Tranquila, amor. Todo saldrá bien. Pronto seremos libres y podremos disfrutar de su dinero, respondió Alejandro con una voz suave y segura. Me alejé de la ventana, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Necesitaba hablar con alguien de confianza. Llamé a mi mejor amigo, Ricardo, y nos encontramos en un bar cercano. No sé qué hacer, Ricardo. María está planeando matarme con Alejandro para quedarse con mi dinero, le dije, tratando de mantener la compostura. Javier, esto es muy serio. No puedes actuar impulsivamente. Necesitas pruebas antes de confrontarlos. Instala cámaras en tu casa y graba todo. Tenemos que ser inteligentes, me aconsejó Ricardo, con la voz firme y tranquila que siempre me había ayudado a mantener la calma en situaciones difíciles. Esa misma noche, después de asegurarme de que María dormía profundamente, instalé cámaras ocultas en varios lugares estratégicos de la casa. Cada pequeño movimiento, cada palabra susurrada, sería registrada. No tenía otra opción, necesitaba confirmar mis peores temores y protegerme de cualquier eventualidad. Los días siguientes fueron una tortura. Fingir normalidad mientras sabía lo que estaba ocurriendo a mis espaldas era un tormento. Cada vez que veía a María reír o hablar con cariño, sentía que una daga se clavaba más profundo en mi corazón. Pero debía mantener la calma. Las cámaras estaban grabando todo, y pronto tendría las pruebas que necesitaba. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, vi algo que me hizo temblar de miedo y rabia. María y Alejandro estaban en nuestra sala de estar, hablando en voz baja. Javier no sospecha nada. Pronto podremos llevar a cabo nuestro plan. Solo tenemos que ser pacientes, dijo María, con una frialdad que nunca había visto en ella. Perfecto. Ya tengo todo planeado. Será rápido y limpio. Nadie sospechará de nosotros, respondió Alejandro, con una sonrisa maliciosa. Sentí que el aire me faltaba. Las pruebas estaban ahí, frente a mí. Mi esposa, la mujer que amaba, planeaba matarme con nuestro vecino. La traición era más profunda y dolorosa de lo que podría haber imaginado. Ricardo tenía razón. Necesitaba mantener la cabeza fría y recopilar todas las pruebas posibles antes de actuar. Mi vida dependía de ello. Las horas siguientes a la instalación de las cámaras ocultas en mi casa fueron una mezcla de ansiedad y anticipación. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar mi vida para siempre, pero necesitaba saber la verdad, por cruda que fuera.
Me senté frente a mi computadora y comencé a revisar las grabaciones, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Fue en la segunda noche cuando vi la primera prueba contundente. En la sala de estar, María y Alejandro se encontraban sentados, sus cuerpos demasiado cerca el uno del otro. Alejandro acariciaba el rostro de María mientras ella sonreía de manera que no la había visto hacer en años. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al escuchar su conversación. No puedo esperar más, dijo Alejandro, su voz baja y seductora. Tenemos que hacerlo pronto, María. No soporto verlo en tu casa, en tu cama. María suspiró y apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. Lo sé, mi amor. Pero tenemos que ser cuidadosos. Javier no sospecha nada, pero no quiero arriesgarme. Mi sangre se heló al escuchar mi nombre salir de sus labios. Era como si una película de terror se estuviera desarrollando frente a mis ojos, pero esta vez el protagonista era yo. Decidido a confrontarla, esperé a que María regresara a casa al día siguiente. María, dije con voz firme, tenemos que hablar. Ella me miró con curiosidad y preocupación fingida. ¿Qué pasa, Javier? ¿Por qué estás tan serio? Tomé una respiración profunda y le mostré una de las grabaciones en mi teléfono. Explícame esto. El rostro de María se tornó pálido por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Qué es esto?, dijo, tratando de sonar indignada. ¿Me estás espiando? Esto es una locura, Javier. Lo que es una locura es que planees matarme, respondí, mi voz temblando de rabia y dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? María negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran genuinas o no. Estás paranoico. Alejandro y yo solo somos amigos. No hay nada de lo que hablas. Antes de que pudiera responder, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Alejandro entró en la sala, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a María. Javier está actuando como un loco, respondió ella, corriendo hacia Alejandro como si buscara protección. Dice que estamos planeando matarlo. Alejandro me miró con una sonrisa fría y calculadora. Javier, amigo, creo que estás viendo demasiadas películas de suspenso. No sé qué crees haber visto, pero estás equivocado. Su tono era amenazante, aunque sus palabras no lo fueran. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pasaron los días, y aunque María logró manipularme para que dudara de mis propias percepciones, no podía ignorar lo que había visto y escuchado. Decidido a protegerme, tomé medidas. Me inscribí en clases de defensa personal y, aunque siempre había estado en contra de las armas, compré una pistola. No podía permitirme el lujo de ser ingenuo. Una tarde, mientras practicaba en el polígono de tiro, mi instructor, un hombre de mediana edad con una expresión severa, se me acercó. Parece que tienes algo serio en mente, comentó, observando mi concentración. Sí, algo así, respondí, sin entrar en detalles. Bueno, recuerda siempre esto, la mejor arma que tienes es tu mente. Mantén la calma y piensa antes de actuar. Sus palabras resonaron en mi mente mientras volvía a casa, decidido a no dejarme vencer por el miedo. Sabía que tenía que estar un paso adelante de María y Alejandro si quería sobrevivir. Esta batalla apenas comenzaba, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar. No podía dejar de pensar en las grabaciones que había visto. La traición de María y Alejandro era un veneno que se filtraba en cada rincón de mi mente, dejándome sin descanso. Decidí que necesitaba ayuda profesional para desenmascarar a estos dos y desenmarañar la trama siniestra que habían tejido. Fue así como me puse en contacto con un detective privado, Martín, un hombre de experiencia y reputación impecable en el campo de la investigación. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de miradas curiosas. Martín, un hombre de unos 50 años, con ojos agudos y una actitud calmada, me escuchó con atención mientras le contaba mi situación. Necesito pruebas más contundentes, le dije, algo que los ate de manera irrefutable a sus planes.
Martín asintió y, sin perder tiempo, comenzó su investigación sobre Alejandro. Durante los días siguientes, me mantuvo informado de cada descubrimiento. Resultó que Alejandro no era el hombre perfecto que aparentaba ser, su pasado estaba lleno de engaños y fraudes. Había estafado a varias personas, dejando un rastro de destrucción a su paso. Una noche, mientras revisaba los documentos que Martín me había proporcionado, sentí una mezcla de ira y desesperación. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto la verdadera naturaleza de María y su amante? Decidí que era hora de actuar con firmeza. Me reuní nuevamente con Martín en mi casa para planear nuestros siguientes pasos. Tenemos que ser cuidadosos, me advirtió Martín. Alejandro y María se están volviendo cada vez más suspicaces. Si sienten que los estamos cercando, podrían acelerar sus planes. Asentí, consciente del peligro que corría. Fue entonces cuando Martín me mostró una copia de un documento que había encontrado. Mis manos temblaron al ver mi firma falsificada. María y Alejandro habían intentado transferir mis propiedades a su nombre. Esto es suficiente para hundirlos, dijo Martín con una voz firme. Pero tenemos que actuar rápido. Esa misma noche, mientras revisaba las grabaciones una vez más, escuché a María y Alejandro discutir en la sala. Me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta para escuchar mejor. Tenemos que hacerlo pronto, decía Alejandro, la impaciencia palpable en su voz. Javier está empezando a sospechar demasiado. María suspiró y respondió, lo sé, pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos arruinarlo ahora. Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. Sabía que el reloj estaba corriendo en mi contra. Decidí confrontar a María una vez más, pero esta vez con la evidencia que Martín había recopilado. María, dije con una voz que no reconocí como mía, tenemos que hablar. La encontré en la cocina, su rostro se endureció al verme. ¿Qué quieres ahora, Javier?, preguntó con frialdad. Saqué los documentos y las grabaciones. Sé lo que estás haciendo con Alejandro. Sé que planean matarme y quedarse con mi fortuna. María palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. Estás loco, dijo, pero su voz temblaba. No sabes de lo que hablas. Lo sé todo, respondí, acercándome a ella. Incluso intentaron falsificar mi firma para transferir mis propiedades. En ese momento, Alejandro entró en la casa, su rostro se torció en una mueca de odio al verme. ¿Qué demonios haces aquí?, gritó. Estoy aquí para proteger lo que es mío, dije, sintiendo una oleada de valentía que no sabía que tenía. Y no voy a permitir que me quiten nada. Alejandro dio un paso hacia mí, pero Martín, que había estado esperando fuera, entró en la casa con una expresión decidida. Ya basta, dijo. Tenemos pruebas suficientes para hundirlos a ambos. La policía está en camino. María y Alejandro se miraron con pánico. Sabían que su tiempo se había acabado. Mientras esperábamos a que llegara la policía, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Mi vida nunca volvería a ser la misma, pero al menos sabía que estaba a salvo y que estos traidores pagarían por lo que habían hecho. Cuando la policía finalmente llegó, les entregué todas las pruebas que Martín y yo habíamos recopilado. María y Alejandro fueron arrestados, y mientras los llevaban, María me lanzó una última mirada de odio. Esto no ha terminado, Javier, dijo con una voz helada. A pesar de todo, sentí un peso levantarse de mis hombros. Sabía que la batalla no había terminado, pero al menos había ganado esta ronda. Miré a Martín y le di las gracias. No podría haberlo hecho sin ti. Siempre es un placer ayudar a hacer justicia, respondió con una sonrisa. Pero en el fondo, ambos sabíamos que la verdadera lucha apenas comenzaba. Desperté con un nudo en el estómago. Había pasado noches sin dormir, consumido por la traición de María y el peligro inminente que representaban ella y Alejandro. Con las pruebas que Martín había recopilado, sentí que era el momento de confrontar a María una vez más. Ya no podía seguir viviendo en esta farsa. María estaba en la cocina, preparando el desayuno. Su rostro irradiaba una calma que me resultaba insoportable. Me armé de valor y tomé las pruebas, sintiendo el peso de los documentos en mis manos como si fueran un escudo.
María, tenemos que hablar, dije con firmeza, entrando en la cocina. Ella levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y temor. ¿Qué sucede, Javier?, preguntó, tratando de sonar despreocupada. Puse los documentos sobre la mesa, abriéndolos para que pudiera ver las pruebas, las grabaciones, las transcripciones de las llamadas y los documentos falsificados. Explícame esto, dije, señalando las pruebas. Ya no puedes negarlo. María palideció. Sus manos temblaron ligeramente mientras miraba los papeles. Por un momento, pensé que intentaría negar todo de nuevo, pero entonces, una sombra de resignación cruzó su rostro. Está bien, Javier, dijo finalmente. Ya no tiene sentido seguir mintiendo. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Podía ver la lucha interna en sus ojos, una batalla entre su orgullo y la necesidad de justificarse. Alejandro y yo, sí, lo admito, estamos juntos. Y sí, planeamos deshacernos de ti, confesó, su voz apenas audible. Pero, Javier, tienes que entender, nunca me prestaste atención, nunca me hiciste sentir amada. Su justificación me llenó de una ira fría. ¿Cómo podía intentar culparme a mí por su traición y su plan macabro? Eso no justifica lo que has hecho, respondí con dureza. Planeaste matarme, María. Eso es imperdonable. En ese momento, Alejandro apareció en la puerta de la cocina. Sus ojos se entrecerraron al ver los documentos sobre la mesa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz impregnada de amenaza. Alejandro, ya sabe todo, dijo María, su voz quebrándose. No hay nada más que ocultar. Alejandro dio un paso adelante, su postura agresiva. Pero esta vez, yo estaba preparado. Recordé las clases de defensa personal, la sensación de control que me había dado aprender a protegerme. No te acerques, advertí, levantando una mano. Estoy armado. Alejandro se detuvo, sus ojos evaluando la situación. Podía ver en su rostro que no esperaba que yo estuviera listo para defenderme. Esto no ha terminado, Javier, dijo con un tono amenazador. No te saldrás con la tuya. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro se lanzó hacia mí. Pero esta vez, yo estaba listo. Esquivé su ataque, usando las técnicas que había aprendido para neutralizarlo. En cuestión de segundos, Alejandro estaba en el suelo, inmovilizado. María, llama a la policía. Grité, mi voz resonando en la cocina. María dudó por un momento, pero al ver a Alejandro en el suelo, derrotado, finalmente tomó el teléfono y marcó el número de emergencias. Ricardo y Martín llegaron poco después de la llamada, sus rostros llenos de preocupación y determinación. ¿Estás bien, Javier?, preguntó Ricardo, poniendo una mano en mi hombro. Asentí, aún con la adrenalina corriendo por mis venas. Sí, estoy bien. Gracias por venir. Martín se acercó a Alejandro, asegurándose de que no pudiera moverse mientras esperábamos a la policía. Hiciste lo correcto, Javier, dijo Martín. No podíamos dejar que se salieran con la suya. Mientras esperábamos, el ambiente en la casa se llenó de una tensión palpable. Podía ver la desesperación en los ojos de María, la misma mujer que alguna vez había amado. Ahora, todo lo que sentía era una mezcla de traición y tristeza. Finalmente, las sirenas de la policía rompieron el silencio. Los oficiales entraron, arrestando a Alejandro y tomando a María bajo custodia. Mientras los llevaban, María me lanzó una última mirada, una mezcla de remordimiento y odio. Esto no ha terminado, Javier, murmuró antes de ser llevada fuera de la casa. Observé cómo se los llevaban, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero al menos, por ahora, estaba a salvo. Con Ricardo y Martín a mi lado, me preparé para enfrentar lo que viniera, decidido a no dejar que la oscuridad de sus planes destruyera mi vida. La noche había caído sobre Puebla, y la quietud de la ciudad contrastaba con el tumulto en mi mente.
Me encontraba en la cama, fingiendo estar dormido, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Había colocado la pistola bajo la almohada, preparada para lo que sabía que estaba por venir. Mi respiración era pausada y controlada, pero cada sonido en la casa resonaba en mis oídos como un trueno. Sabía que María y Alejandro no tardarían en hacer su movimiento. Los minutos se sentían como horas, y el silencio se hacía cada vez más ensordecedor. De repente, escuché el leve chirrido de la puerta de la habitación abriéndose con cautela. Entreabrí los ojos lo suficiente para ver las sombras de María y Alejandro proyectándose en la pared. Sentí una mezcla de ira y tristeza al ver a la mujer con la que había compartido mi vida conspirando para quitarme la misma. María se acercó a la cama con una jeringa en la mano, mientras Alejandro sostenía un cuchillo. Mi mente gritaba de desesperación, pero mi cuerpo se mantuvo inmóvil, esperando el momento oportuno. Cuando María se inclinó sobre mí, abrí los ojos y en un movimiento rápido saqué la pistola de debajo de la almohada, apuntándoles. «¡Alto ahí!», grité con firmeza, haciendo que ambos retrocedieran sorprendidos. ¿Qué estás haciendo, Javier?», tartamudeó María, claramente asustada. «No más juegos, María. Sé todo sobre sus planes, Alejandro, suelta el cuchillo», ordené, sin bajar la pistola. Alejandro, con una sonrisa sarcástica, respondió, «¿De verdad crees que puedes detenernos, Javier? Siempre has sido un cobarde». En ese momento, Alejandro se lanzó hacia mí con el cuchillo. Disparé un tiro al aire, lo que lo hizo detenerse en seco. La tensión en la habitación era palpable. Sabía que tenía que mantener el control de la situación hasta que la ayuda llegara. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y varios policías, seguidos por Martín, el detective privado, irrumpieron en la casa. En cuestión de segundos, María y Alejandro fueron desarmados y sometidos. Sentí una oleada de alivio al ver a mis enemigos finalmente bajo custodia. Mientras los policías llevaban a María y Alejandro fuera de la casa, María volteó a mirarme con una mezcla de odio y desesperación. «No te saldrás con la tuya, Javier, esto no ha terminado», gritó, mientras la metían en la patrulla. Una vez que la casa se calmó, Martín se acercó a mí. «Buen trabajo, Javier. Sabía que podrías manejarlo hasta que llegáramos». «Gracias, Martín. No sé qué habría hecho sin tu ayuda», respondí, aún temblando por la adrenalina. Horas después, en la comisaría, las confesiones de María y Alejandro revelaron una red de crímenes mucho más amplia de lo que imaginaba. No solo planeaban matarme, sino que también estaban involucrados en estafas y fraudes que se remontaban años atrás. La magnitud de sus traiciones me dejó perplejo. Finalmente, me permitieron volver a casa. A pesar de la sensación de alivio, una sombra de inquietud seguía acechándome. Mientras me sentaba en la sala, el teléfono sonó. Contesté con cautela. «Javier, no creas que esto ha terminado. Hay cosas que aún no sabes», dijo una voz anónima al otro lado de la línea antes de colgar abruptamente. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. A pesar de todo lo que había pasado, parecía que el peligro no había desaparecido por completo. Sabía que tendría que estar vigilante y preparado para lo que pudiera venir. Mi vida había cambiado para siempre, y la tranquilidad de Puebla ya nunca sería la misma para mí.